¿Qué tal, estimados estudiantes del curso de periodismo radiofónico? Me da muchísimo gusto poder saludarles para compartir con ustedes un video para instruirlos en las actividades de campo que deberán realizar con motivo de su parcial, de su primer parcial del curso, el cual está programado para el sábado 27 de febrero. Tal y como está programado, entonces yo quiero, aparte de este video introductorio con instrucciones claras y previo a ello, pues describirles parte del contenido de la práctica de campo que ustedes deberán elaborar y que tendrá la ponderación de una nota dentro del parcial que, como ustedes ya saben, es de 15 puntos. Luego yo estaré enviando la hoja de trabajo para mayor explicación, pero antes quise ilustrar este video introductorio de las instrucciones con lo que vamos a desarrollar y darles una panorámica mucho más amplia del trabajo de campo o la práctica de campo que ustedes deberán realizar. Como este es un taller, la actividad es mucho más práctica que teórica, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para este trabajo de campo que vamos a desarrollar, he preparado la clase que les voy a compartir en un video bastante rápido. No me voy a extender mucho porque ustedes de estos conceptos pues ya los conocen, ya los han realizado, pero el espíritu del curso es hacer el taller con trabajos prácticos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la entrevista en radio. Este es un primer acercamiento a lo que más adelante vamos a desarrollar como propiamente la entrevista mucho más formal. Pero aquí voy a dar algunos parámetros muy generales. Entonces, ¿para qué hacemos entrevistas? Es lo que dice ahí esta página. Quiero recordarles o quiero decirles que esta está tomada de un módulo de Radio Taller Capra.org, que es una entidad de Sudamérica que me pareció bastante interesante. Yo voy a dejar en la hoja el link para que ustedes después puedan tranquilamente observar y escuchar los ejemplos que hay dentro de esta página. Entonces dice que las entrevistas nos permiten darle a la audiencia información, datos, opiniones, testimonios, que es vital cuando tenemos frente a un entrevistado sobre temas que queremos comunicar, que sean de importancia, y esto nos permiten hacerlo en la voz propia, o sea, nosotros como entrevistadores y nuestro entrevistado. Y lo vamos a hacer con especialistas, con protagonistas, con perjudicados, con artistas, con funcionarios, y que sean ellos o ellas con sus voces quienes lleguen a donde tenemos que llegar con nuestra audiencia, ¿verdad? Nuestra audiencia meta. ¿Por qué hacer entrevistas? Primero porque es algo clásico de hacer radio, ¿verdad? Tenemos que pensar en formas sonoras, atractivas, que llamen, persuadan el oído de quienes van a escuchar estos materiales. Segundo, porque a veces nuestra interpretación pues es secundaria, dice, o puede ser errónea, mientras que si llevamos la voz de las personas que sí conocen del tema, nuestra forma de pensar pues puede, o nuestra interpretación puede aclararse mucho mejor, ¿verdad? Por eso es que hacemos entrevistas. Y hay diferentes tipos de entrevistas, pero las que más sobresalen son las entrevistas en directo, cuando a mí la radio o el medio me manda a hacer una cobertura y voy a hacer un enlace directamente desde donde yo me encuentro, precisamente donde está sucediendo algún hecho de interés, y yo me conecto directamente con la radio y hago una entrevista en directo, ¿verdad? Esa no tiene edición, no tiene nada, o sea que es una entrevista que la estamos llevando en vivo, en el preciso momento en el que está sucediendo
el hecho de interés. Y está la entrevista grabada, que pues hoy ya las famosas grabadoras que se usaban hace algunos años, todavía algunos la usan, pero hoy regularmente el celular es el que funciona para estos menesteres. Y en este tipo de entrevista podemos parar, podemos decirle al entrevistado, mire, repitamos esto, porque al final va a ser editado, ¿verdad? Entonces podemos pedir al entrevistado que repita algo que no se entendió. Podemos inclusive ser flexibles con el tiempo, porque cuando yo me siente a editarla, la voy a ajustar al tiempo que yo quiero que esa entrevista tenga, ¿verdad? Entonces, para eso sirve este tipo de entrevista, la entrevista grabada, para pues modificar, bueno, no modificarla, sino editarla cuando ya la tengamos hecha. Aquí hay un par de tips para la entrevista grabada, que es parte del trabajo de campo que ustedes van a hacer. No es recomendable hacer muchos encuentros previos, porque hay uno de los detalles de la entrevista grabada es que primero voy, le cuento a mi entrevistado cuál es el fin de la entrevista, con qué objetivo yo voy a entrevistarlo, y nos ponemos de acuerdo qué día puede y a qué hora nos podemos juntar y hacer la entrevista, ¿verdad? Dice que no es recomendable hacer muchos encuentros previos para poder grabarla. No detener la entrevista grabada salvo que sea muy necesario. No interrumpamos al entrevistado si no es necesario, porque ni siquiera haciendo aquellos famosos sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy entrevistando a alguien y me está diciendo, es que fíjese que, ajá, sí pues, ya, no. Silencio total, dejar que el entrevistado se manifieste, y cuando nosotros nos toque la oportunidad de preguntar, pues ahí intervenimos, ¿verdad? Así que no hay que interrumpir al entrevistado. Avisemos al entrevistado que no será interrumpido y por qué. Es parte de lo que acabo de decir. Hagamos preguntas abiertas, ya vamos a llegar a un apartado ahí de las preguntas, de los tipos de preguntas que se pueden hacer, para que pues el entrevistado pueda tener amplitud de poder manifestarse, de poder dar declaraciones, ¿verdad? Entre las más importantes, estos serían algunos tips para la entrevista grabada. Aquí están los tipos de preguntas, están las cerradas, las abiertas y comentario. Las cerradas, pues ya saben ustedes, son aquellas cuando uno pregunta, ¿y te gusta el fútbol? Sí. No. Y nos quedamos ahí como que, ¿y ahora qué le digo, verdad? Entonces hay que evitar por lo más sano, tratar de evitar este tipo de preguntas. Si en algún momento cabe, porque de repente sí es fundamental que él diga un sí o un no, pues cabría la oportunidad, pero regularmente casi siempre lo que hacemos son preguntas abiertas con una unión de que pueda él comentar, ¿verdad? Con las abiertas dejamos entonces, dice, la posibilidad de que el entrevistado se pueda manifestar con mucha soltura sobre el tema que estamos abordando, y también nos permite obtener mayor información a partir de su testimonio, ¿verdad? Y en la de comentario, pues a veces dentro de la misma entrevista le decimos a nuestro entrevistado, mire, ¿usted qué opina sobre que el presidente está pidiendo la pena de muerte? Entonces él ya va a hacer un comentario a su muy personal, un comentario muy personal, y hasta él mismo lo puede reconocer, ¿verdad? Que de repente pues él sí está de acuerdo, aunque toda la sociedad no esté de acuerdo, pero en fin. Pero también hay que tener mucho cuidado con el comentario, porque a veces en estas preguntas a los entrevistados a veces les dicen, mire, voy a contestarle, pero eso sí no me gustaría que lo publicara o que saliera grabado, ¿verdad? Porque puede ser un comentario propio muy comprometedor. Entonces, mejor dejémoslas en las preguntas abiertas, ¿verdad?
formulamos una batería de preguntas y ya las tenemos listas, las consensuamos y luego pues vamos con la entrevista, ¿verdad? Voy a pasar rapidito esto porque yo luego les voy a dejar la descripción del link para que ustedes lo puedan revisar más despacio y con mucho más tiempo, ¿verdad? Elementos de la entrevista, pues entrevistadores, entrevistados y entrevistadas, tema, audiencia y la grabación, ¿verdad? Tipos de malos entrevistadores: aquel sabelotodo, ¿verdad? Que más que preguntar quiere decir todo lo que él sabe y le deja poquito de comentar al entrevistado. El aburrido que no tiene carisma, habla bajito, muy pausado, ¿verdad? Nosotros que estudiamos comunicación estamos acostumbrados a tener carácter de entrevistadores, tener carácter de comunicadores, ¿verdad? No nos debemos de quedar callados, debemos de ser muy hábiles al momento de preguntar, nada de un comunicador aburrido, ¿verdad? Condicionante y se pregunta hasta que le digan lo que quiere escuchar, o sea que a veces hay tanta insistencia y molesta al entrevistado, ¿verdad? Esas preguntas incisivas ahí, a veces es bueno una o dos preguntas, pero no estar como con aquella insistencia, ¿verdad? Porque eso pues puede molestar y crear algún tipo de inconveniente, ¿verdad? El entrevistador enredado que se confunde al preguntar. He escuchado a algunos colegas que por querer de repente sacarse alguna pregunta de la manga no la pueden plantear muy bien y entonces pues puede confundir, ¿verdad? O puede hablar complicado. Tal vez yo estoy hablando con alguien y quiero hacer gala de mi léxico técnico, ¿verdad? Entonces nada que ver, hay que tener mucho cuidado con eso. Y el entrevistador que no escucha, aquel que está más concentrado en su lista de preguntas que en lo que le contesta, o estoy viendo a la demás gente que está pasando alrededor, o me le quedo viendo a otra cosa, y al que menos veo es al entrevistado, ¿verdad? Y eso es fundamental para que una entrevista sea exitosa, ¿verdad? Mucho ojo también entonces con esos tipos de malos entrevistadores. Tipos de buenos entrevistadores: el preguntón, pero no con aquella insistencia como él estaba hablando hace un rato, que ve el lado más complicado y es el que le quiere sacar más provecho, ¿verdad? No, o sea, el preguntón es aquel tipo de entrevistador, que es ágil, que es astuto, que si hay muchos medios, él quiere preguntar primero, ¿verdad? Ese es un entrevistador de los buenos, ¿verdad? Esa actitud en una entrevista es muy positiva, pensando siempre en que algunas cosas no son tan obvias para la audiencia, pero pues como la grabamos y la editamos, a veces ahí sacamos la esencia de lo que queremos preguntar. El informado, o sea, yo voy a ir a entrevistar sobre un tema y tengo que saber de lo que voy a hablar, de lo que le voy a preguntar, y voy a saber del tema que vamos a hablar, ¿verdad? Ahí dice que ha estudiado, señala algún dato que hacer que el entrevistado se sienta comprendido, ¿verdad? Porque a veces está hablando del COVID y nosotros ni hemos leído sobre el COVID, ni sabemos las estadísticas del COVID, ni sabemos que existe el semáforo rojo, ¿verdad? Entonces hay que estar informado. Y el repreguntón que si a veces a uno no le parece o presiente que la respuesta no nos está diciendo absolutamente nada, yo vuelvo y repregunto, ¿verdad? Pero es una acción que es válida, no con el afán de quererle molestar al entrevistado, sino con el afán de que si el entrevistado sabe la información, pues es necesaria que la diga, ¿verdad? Pero hay que tener mucha escuela para hacer ese tipo de entrevistadores repreguntón, ¿verdad? No siempre, pero en algunos casos vale la pena repreguntar. Y aquí hay algunos tips para una buena entrevista. Explica bien al entrevistado, construye confianza, mira siempre a los ojos, ¿verdad? Nada de estar viendo para otro lado y viendo la hora, ni viendo el celular, mucho menos, ¿verdad?
El cuestionario es solo una referencia, o sea, yo puedo tener 3, 4, 5 preguntas o 10 preguntas, pero de repente puede salir una que dentro de la conversación amerita hacerla, ¿verdad? Y esa tal vez no la tenía yo escrita, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, el cuestionario de preguntas es solo una referencia. No estar mirando todo el tiempo los papeles que lleva, es más, si puedes no tengas papeles a la vista, ¿verdad? Haz preguntas claras, cortas, concretas y directas. Ese es uno de los buenos tips. Preguntas cortas, claras, concretas y directas, ¿verdad? No condiciones las respuestas, escucha atentamente al entrevistado, flexibilidad que desarrolles en la entrevista, evita muletillas, titubeos, dale al entrevistado la oportunidad para que agregue algo que desee, ¿verdad? Pero no siempre con aquella famosa frasecita al final, ¿verdad? Si cree que se quedó algo pendiente, no. Hay que decirle que agregue, pero del tema que está, del que estamos platicando, ¿verdad? Y no esperar hasta el final, ¿verdad? Pero sí, hay que darle al entrevistado la oportunidad para que agregue algo. Muy interesante, ¿verdad? Voy a pasar así rapidito. Fíjense que este es nada más un adelanto de lo que ustedes van a trabajar. Este enlace de esta página lo van a revisar ustedes más despacio. Inclusive hay hay una guía para quienes usa este tipo de grabadoras, ¿ve? Aquí van algunos consejos para utilizar de mejor manera la grabadora. Y esto ya casi no se usa porque, como digo, el celular hoy tiene una muy buena captación, el micrófono, casi la mayoría de celulares, y también pueden grabar en MP3 algunos, ¿verdad? Aunque la mayoría yo creo que ya tienen otra extensión, pero aquí va lo bueno y lo interesante de esta página que estoy compartiendo con ustedes, que además nos brindan una herramienta muy interesante. Vamos a ver si, yo creo que ya la pasé, que ustedes pueden descargarla en su teléfono celular para los que tienen teléfono Android. Aquí está. Para grabar desde el teléfono celular dice que pueden usar la aplicación RecForge. Yo ya revisé en un Android y está activa. Esta es una aplicación que nos va a permitir grabar en MP3 directamente. Entonces, esa es la que pueden utilizar. Y abajo de este tip técnico está un video donde ustedes pueden escuchar cómo se utiliza, cómo se descarga, cómo la utiliza. Aquí está RecForge, ahí él habla, ahí le dan a uno las instrucciones. Aquí no se oye, pero cuando ustedes lo escuchen tranquilamente, pues van a poder descubrir cómo utilizarla, descargarla desde una grabación, las aplicaciones de su teléfono en el micrófono. Y luego cómo funciona, cómo grabar, cómo editar, cómo cortar, en fin, es una herramienta que hoy no podemos pasarla por alto, ni necesitamos tener una computadora para poder decir que es que no tengo computadora para editar mi entrevista. Aquí con esta aplicación lo pueden hacer. Bueno, esto es así muy rápido, pero yo creo que ustedes los cimientos básicos de las entrevistas, de cómo hacer entrevistas, ya los poseen, ya lo habrán hecho en algún otro curso, prácticas periodísticas, géneros periodísticos, ¿verdad? Ustedes ya aquí lo que van a hacer son prácticas, por eso es un taller. Bueno, entonces, eso es lo que les quería compartir, y agregado a este video les voy a dejar en la carpeta de documentos la hoja de trabajo que indica cómo va a estar distribuido, qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a, las instrucciones, cómo lo vamos a querer. Ahí están las fechas de entrega, y como hoy jueves, pues ya se cumple la tarea pendiente de la semana pasada, pues a partir de esta semana
a partir de hoy hasta el próximo viernes, está entonces habilitado el espacio para que ustedes empiecen a trabajar. Volvemos y a la enviar lista de archivos. sus entrevistas, porque Aquí tienen que podemos hacer seleccionar el audio dos que queremos muy cortas. editar. Máximo Para seleccionar 5 un minutos, área del mínimo 3 audio, minutos, y tocamos creo yo 2 que segundos en la con parte 3 superior de preguntas la pantalla. sería como un buen Y ensayo para automáticamente entrar se ya ajustarán en los materia de iconos de práctica selección en inicial y en final. este género periodístico Para de un la ajuste entrevista, más fino, pero la podemos entrevista arrastrar en y radio. soltar. Bueno, con esto me despido, Ahora muchas que gracias ajustamos la selección y del audio, tocamos espero el sus icono con comentarios, los 3 puntos si en hay la parte dudas, superior si derecha. hay alguna Tocamos cortar cosa que selección. no se comprendió, pues Esta con mucho opción gusto nos sirve estoy a para la borrar orden. el audio Muchas que queda gracias dentro de la y saludos a selección todos y o todas. marcado